Bueno, mejor, todo lo disfruté. Y no, vino como una o dos veces y ya no volvió a venir. Porque yo no, o sea, en esa parte tiene razón, pero también el ambiente que se vive cuando hay más gente, cuando hay más compañeros, y eres el único que viene también, te resulta lo mismo. No te voy a culpar si dejas de. ¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo les va? Buenos días. Y estamos por acá en esta sesión del día martes 25 de enero de 2022. ¿Qué tan rápido se está acabando el primer mes de este año? Pues nos queda a nosotros nada más que continuar, que seguir, pues a ver hasta cuándo, ¿verdad? El día de hoy tengo a 5 de ustedes conmigo. Técnicamente serían 4 en línea y un alumno en presencial, y está por acá conmigo Jesús Javier Centeno, como lo había prometido, dice ahora lo cumplo, eso es bueno. Y a 3 de ustedes, de los que ya han estado conmigo desde el inicio de este curso, de este cuatrimestre, pues le doy la bienvenida a Isaac Juárez de Eulogio. No sé si sea alumno nuevo, de nuevo ingreso a este cuatrimestre, o simplemente esté cambiado el nombre de alguno de ustedes. Luego así pasa, ¿no? Podemos prestar el celular, la tablet, la computadora, o alguna otra reunión con un familiar y se cambia el nombre, ¿no? Pero no sé si puedes confirmarme, Isaac Juárez, ¿eres nuevo con nosotros? Si es que no funciona tu micrófono, puede ser a través del chat o encendiendo tu micrófono. Si es que estás hablando, pues no te oigo, pero bueno, ahí yo veo a una persona que se llama Isaac Juárez de Eulogio. Denme oportunidad, 2 minutitos al descargar la presentación, que de hecho ustedes también ya la pueden descargar, ya saben, la pueden descargar, la pueden ir ordenando. La idea es que esa presentación la veamos en esta semana, tanto el día de hoy como el día jueves, que la retomemos, ¿ok? Entonces, denme oportunidad, por favor, Sote. Buenos días, profe. Estamos Bueno, en la semana. Buenos días, Isaac, ¿eres nuevo con nosotros? sí, no lo escuchaba. Perfecto, pues bienvenido. Gracias. Entonces, nada más te encargaría, por favor, que te pusieras al corriente en la semana, en la pestaña de la semana 1 y 2. Sí, profe. En cuanto a las tareas y a la descarga de las presentaciones, que son, pues, el material didáctico y los archivos de clase que vemos a lo largo en esta ocasión, en este cuatrimestre, a lo largo de cada 2 semanas. ¿Sí? Ya está aperturada la semana 3 y 4. Voy a compartir mi pantalla para que sepan a lo que me refiero. Estoy casi seguro que ya saben a qué es a lo que me refiero. ¿Sí? Y está aquí. Semana 1 y 2, ¿no? Las presentaciones, las tareas, el foro, o los foros. Y la semana 3 y 4, que abarca del 24 de enero, o sea, desde el día de ayer hasta el viernes de la próxima semana, 4 de febrero. ¿Ok? Entonces tenemos esos temas por ver. Ya está la presentación de clase, que yo espero abordemos toda la clase de hoy y parte de la clase del día jueves. Con esta presentación, que de hecho es una presentación muy pequeña, ahorita ustedes ya lo verán. Es una presentación de unas 7 diapositivas aproximadamente, pero el link que en esta contiene, que en ella está contenido, nos apertura un link de un artículo de la web, internet, para que podamos ver las deducciones de las personas físicas, las deducciones personales. ¿Ok?
Veremos también la diferencia entre lo que es una deducción personal y una deducción autorizada, ¿sí? La presentación de clase 2, pues la aperturo la siguiente semana o tal vez a la mitad del día jueves para como esta sí está más larguita, entonces la podríamos empezar a leer y analizar el día jueves, y si no bien, pues la otra semana, ¿no? La semana 4 sería. Cada, cada semana hay una tarea, ahorita está la tarea 1, la siguiente semana pues estará la tarea 2, y ya saben que tienen todo el tiempo del mundo para entregarme las tareas o subirlas, ¿sí? Y si hay dudas, bueno, comentar en el foro, depende de lo que se trata el foro, puede ser una pregunta abierta, puede ser una definición, o simplemente puede ser comentar tus dudas y una retroalimentación, una aportación en los foros, ¿sí? O en el foro. De preferencia, bueno, el foro yo lo abro cada semana, cada 2 semanas, perdón, pero ustedes pueden cada semana comentar, ¿sí? Comentar algo de lo que tengan inquietud o de lo que tengan alguna duda. La tarea 2, pues evidentemente la subo en la siguiente semana, que es la semana 4, y ya saben que, bueno, cuando me refiero al todo el tiempo del mundo por entregarme las tareas, es hasta antes del primer examen parcial, ¿sí? Obviamente, si tú me entregas una tarea del primer parcial y estando ya en el segundo parcial, pues ya no puede ser tomado en cuenta, ¿ok? Ya habrá una calificación de por medio. Bien, entonces voy a descargar la presentación. Una oportunidad, por favor. La descargo en esta máquina y se las empiezo a compartir. Ok, este es el artículo del cual les hablaba, ya ustedes quizá lo pudieron ver en la pantalla, lo estaba compartiendo. Y pues vamos a ver qué son las deducciones. Hay dos tipos de deducciones, las que solamente aplican para las personas físicas independientemente del régimen en el que estén, en el que se encuentren. Las deducciones para las personas físicas se llaman deducciones personales, ¿ok? No importa si eres el régimen de arrendamiento, no importa si eres el régimen, pues en este caso el nuevo de confianza o plataformas digitales. Si eres persona física y declaras anualmente, las deducciones personales te van a apoyar y te van a ayudar en la declaración anual a que en algún momento pues puedas obtener una devolución o que pagues menos impuestos. Deducciones personas físicas, eso es a lo que se refiere, PF. Cuando hablamos exclusivamente de las deducciones de las personas físicas, tenemos que hacer alusión a que son las deducciones personales y que estas se utilizan
y se llevan a cabo, se pueden llevar a cabo cada mes, cada 15 días, no importa el año en el que pagues ese gasto, esa erogación, ¿sí? Pero son tomadas en cuenta únicamente en la declaración anual, eso sí es importante. Hay otro tipo de deducciones que aplica para todas las personas, ya sean físicas o morales, que son las famosas deducciones autorizadas. Obviamente para las personas físicas y para las personas morales, dependiendo del giro, dependiendo de la actividad, a qué se dediquen, pues son diferentes. Es decir, un arquitecto puede deducir cierto tipo de ropa que un médico no, y viceversa. ¿Sí? Hablando de profesiones u oficios. ¿Sí? Una tienda de abarrotes puede deducir mercancía general de lo que vende, y una papelería pues obviamente también va a deducir su mercancía, pero es diferente a la mercancía que compra y que posteriormente vende. Lo que sí es un hecho es que hay deducciones autorizadas como de manera global, de manera general, universal, y las deducciones autorizadas, tanto para personas físicas y para personas morales, de manera universal, por poner algunos ejemplos, son la gasolina, ¿sí? Con ciertas restricciones o limitantes, ¿no? El hecho de que pagas o consumes gasolina en una sola exhibición, o sea, en un solo tanque, por así decirlo, en una misma factura, ¿no? Si consumes gasolina con más de 2,000 pesos, entonces ya tienes que pagar con tarjeta de crédito, débito, alguna forma de pago diferente al efectivo. Si compras mercancía por más de 5,000 pesos, también tiene que ser con tarjeta de crédito, débito, pues tienes diferencia en efectivo. ¿Sí? Servicio telefónico, luz, la renta del local, siempre y cuando esté facturado correctamente, es deducible tanto para personas físicas como para personas morales. ¿Ok? Entonces, Profe, una pregunta. sí, dime. Bueno, yo he escuchado y he leído que para pagar así deducciones con dinero en efectivo solamente se puede dar hasta 800 pesos. ¿Es correcto? No, de hecho no. Algunas veces las reformas han cambiado incluso para rifo, depende del régimen en el que te encuentres. Iba desde los 2,000 pesos, así como la gasolina, ¿sí? En algunas ocasiones dicen, no, pues en general son 5,000, pero sí de rifa hasta 8,000. Entonces, lo que podemos hacer, ¿no? Es, independientemente del giro o negocio que tengamos, más de 2,000 pesos, preferentemente paga con tarjeta de crédito, de débito o cosa diferente al efectivo. Puede ser también un vale o un bono, ¿sale? Vale de gasolina, vale de despensa. Pero esto de los 800 pesos no es correcto, porque todavía puedes pagar en efectivo o esa cantidad, no importa el insumo o la erogación de qué se trate. Eso bien insumo, bueno, pues es material, la mercancía o las cosas que utilizas, ¿sí? Que pueden ser meramente mercancía o cosas que utilizas en tu empresa, ¿ok? Las erogaciones principalmente se conocen o se traducen como gastos, ¿sí? Un gasto operacional, un gasto operativo y un desembolso general, una erogación. Entonces, no es eso correcto, Isaac, pero qué bueno que lo preguntas y lo comentas. ¿Vale? Bien, Sí, profe, gracias. con gusto. Vamos a ver. Vamos a ver quién me apoya. Ya se trabó. Espérense tantito, por favor, que responda el PowerPoint. Y otra pregunta, bueno, Adelante, este, adelante. ¿puedo hacer que un coche sea deducible a los impuestos? Claro, claro, un coche, ojo, un coche siempre y cuando sea de agencia, eh,
y pidas tu factura cada mes. Recuerden que cuando compras un automóvil o cualquier vehículo, ya sea una moto, coche, que te den factura, ¿sí? O que pidas factura mensual por los pagos, las parcialidades que realizas, es deducible un coche, es una inversión, pero tiene que ser de agencia, porque al final de cuentas, solo ellos son los que crean la carta legítima, o sea, la carta, al principio te dan una carta factura para hacer los trámites administrativos del coche, ¿no? Placa, licencia y todo esto. Pero ya al final, cuando das tu última mensualidad, ya te dan la factura del original, del coche. Ahora, me puedes decir, pues un tercero, una persona que me vende un coche usado, también me da la factura. Sí, pero como ya no es nuevo, no te va a expedir una refactura de ese coche. Es decir, solamente es deducible un coche cuando es nuevo. Cuando es de un tercero, cuando vas, por ejemplo, a la Ciénega o con un familiar, con un pariente, un amigo que te vende un coche usado, ese no es deducible. ¿Ok? Ahora, ojo, la deducción solamente abarca hasta 175,000 pesos. Esto quiere decir que si tú compras un coche de más de 200,000, de más de 300,000, lo puedes hacer, pero fiscalmente es deducible solamente hasta 175,000 pesos. ¿Ok? Eso quiere decir que pues mensualmente puedes deducir los pagos de ese coche, que principalmente son los intereses, y el enganche, desde luego también, ¿sí? Pero si el enganche fue de 75, pues entonces tu deducibilidad posterior, sumando los pagos, va a ser nada más hasta 100,000 pesos. ¿Ok? Todo es deducible, bueno, casi todo es deducible si es como de uso. La ley nos dice, las cosas que son estrictamente indispensables para el uso, para el desempeño de tu profesión, oficio, tu trabajo, son deducibles. Por ejemplo, otro de los gastos y materiales que consumimos, ya seamos profesionistas o tengamos un negocio o no, universalmente es deducible una computadora, ya sea que la compras para vender, ¿sí? Se puede considerar ahí que es mercancía, la compras para vender, o que la compres para utilizarla. Recuerda que si la compras para vender, pues es mercancía. Si la compras para utilizar, es un equipo de cómputo, es un activo fijo. ¿Estamos, Isaac? Sí, profe. Y Adelante. para, Dime. para deducir siempre se tiene que pedir esa factura. Sí, claro. Sí, de hecho, otro de los requisitos en ley que encontramos es que el bien sea estrictamente indispensable para el trabajo, oficio de quien trabaja, para la redundancia, y que sea, que esté facturado. Sí, que esté facturado, y no solamente que esté facturado, que esté bien facturado. Sí, porque si en la factura hace falta algún dato, como principalmente la descripción, las claves, RFC de emisor, receptor, ya con la nueva factura. Estamos todavía con la factura con la versión 3.3, pero ya en marzo se vuelve obligatorio, en abril, perdón, tenemos hasta marzo, en abril se vuelve obligatorio la versión 4.0. Entonces, esa versión ya le eché ahí una ojeada, una leída, y el formato es casi lo mismo. Lo único que va a cambiar es que se tiene que agregar la dirección completa tanto de emisor como de receptor. ¿Sí? Entonces, debe estar facturado, debe ser estrictamente indispensable, debe estar bien facturado, con el monto del IVA, de los impuestos bien desglosados, de restricción, y debe ser una factura pues legítima, ¿no? Aunque muchos me dirán, profe, pues, algunos hacen deducible las facturas de chocolate, sí, pero en su momento cuando el SAT se llega a dar cuenta, eso es muy grave, es muy delicado, porque es un delito federal penal. ¿Okay? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? No, profe, es todo. Gracias. Justo, va que va. Deducción. Vamos a ver qué es tener en cuenta el concepto de deducción, hablando en el aspecto fiscal. ¿Me puedes ayudar, por favor? Miren, ahora sí tenemos a todos. Casa llena. Ah, Carmen María, por favor, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva?
Ajá, sí. Una deducción es aquella cantidad de dinero que se resta del total ingresos, lográndose así lo que percibe realmente un contribuyente. De hecho, al aplicarse las deducciones oportunas sobre el total de ingresos, hacen que la remuneración total bruta se convierta en neta y con base en ella se tenga una base gravable. Exactamente. Una deducción es aquella cantidad de, muchas gracias, Carmen. Una deducción es aquella cantidad de dinero que se resta al total del ingreso. Bueno, al total, al ingreso. Lográndose así lo que se percibe, ¿no? Realmente, dice realmente, un contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo gano 100 pesos y gasto, y esos gastos son deducibles, ¿sí? 80 pesos, yo no voy a pagar impuestos sobre los 100 pesos, ¿sí? Yo voy a pagar impuestos sobre los 20 pesos, que esa es mi llamada, mi base gravable, ¿ok? Ah, 100 menos 80, 100 de mi ingreso, 80 de mis gastos, considerando que todos esos gastos son deducibles, pues me da una base gravable de 20 pesos y esa base gravable es la que se toma en cuenta para calcular el impuesto, ¿sí? Ahora, hay unos detalles que les quiero comentar. En la parte de la base gravable, esos cálculos se hacen mensualmente y anualmente, según corresponda. Si estás en un régimen de sueldos y salarios, pues esto nada más aplica anualmente, ¿no? En tu declaración anual. Si eres un RIF, ya saben, ese régimen ya está dejando de existir. Aún los que permanecen pueden optar por seguir en él, pero ya en unos años, cuando se acabe su RIF, pasarán automáticamente a otro régimen y lo más seguro es que pasen al régimen de confianza, ¿sí? Esa es una. La otra, el régimen simplificado de confianza ya no pela tanto, ya no le hace tanto caso a las deducciones, ¿sí? El régimen de confianza básicamente ya se va sobre tus ingresos, ¿sí? Ya no, aunque tengas muchas deducciones, el régimen de confianza ya no lo toma en cuenta como tal, ¿sí? Es por eso que hubo ahí, y hay, y sigue habiendo, ¿no? Así como de que, ¿en cuál régimen estoy? Este régimen pues da cierta facilidad, ciertas tabulaciones, de que si yo tengo hasta 3.5 millones de pesos al año, eh, pues puedo pagar nomás el 2%, ¿no? Si yo tengo 1,000 pesos, pues pago el 2%, o sea, son ahí unos 20 pesitos, ¿no? Entonces, tiene ventajas y desventajas, principalmente en ISR. En IVA se conserva igual, pagas de IVA, eh, lo tienes que pagar, ¿no? Esto es para ISR, ojo. Entonces, esta es la famosa, ¿no? Es el concepto principal de deducción. Aquella cantidad de dinero que se resta al ingreso, o sea, un gasto, ¿sí? Cuando hablamos de gastos deducibles, ahorramos esas dos palabras y en lugar de decir gasto deducible, que también es muy válido y es correcto, podemos decir deducción, ¿sí? Adelante, tenemos una pregunta aquí en el salón del compañero Jesús Javier. Cuando no puede como que comprobar tus ingresos. Bueno, de un negocio que no, de no das ingresos, ¿cómo puedes Ok. declarar cuánto tienes? El compañero Jesús Javier me pregunta qué pasa cuando de momento no puedes facturar tus ingresos, o sea, no puedes comprobar tus ingresos. ¿Qué pasa con esos deducciones? A ver, para empezar hay dos contestaciones a eso. Dos variables, mejor dicho. La primera es, si tú gastas más de lo que tienes o de lo que facturas, o sea, si tú facturas gastos más de lo que factures ingresos, hay una discrepancia fiscal, ¿sí? Una discrepancia fiscal es cuando gastas más de lo que vendes, ¿sí? De lo que ingresas. Entonces hay que cuidar ese aspecto. Por lo regular, las empresas que, como por ejemplo una tienda de abarrotes grande o no tan grande, lo que hacen es hacer una factura global cada mes. Porque, por ejemplo, cuando vamos a una tienda, un mini super, pues no pedimos factura. Realmente nadie pide factura. Casi nadie va a usar así como que personas que compren más y una que otra, ¿no? Entonces, las personas dueñas o encargadas de la
tiendas de abarrotes o mini super, lo que hacen ahí sí es tener como un punto de venta. Es decir, un punto de venta es tener tu computadora, tener tu pistola, tu caja, tu báscula, todo eso es un punto de venta que te dan tickets o notas. Entonces, mensualmente las personas lo que hacen fiscalmente pues es, pues a ver cuánto vendí en el mes, pum, ya sacas un monto, ¿ok? Entonces haces una factura global. Entonces ahora sí ya, más en una factura global puedes decirle al fisco, declarar al fisco, a ver, no me pidieron factura, pero saqué una factura global, aquí están mis tickets de punto de venta, fueron 100,000 y gasté 80,000, ¿no? Entonces mi base para calcular es de 20,000. Ojo, siempre y cuando estés en el régimen de incorporación fiscal o en el régimen de actividad empresarial y profesional. ¿Por qué? Porque, repito, el régimen de confianza ya no se toma mucho en cuenta tus gastos, tus deducciones, ¿sí? Ya son simplemente un tabulador que te dice, obtuviste 100,000, le pagas el 2%, pagas 2,000 pesos de impuestos. Y a mucha gente se le puede hacer mucho, pero realmente está, pues bien, ¿no? Está bien. Hay tabulador, va del 1 al 3%, me parece. Entonces eso ya lo maneja el sistema del SAT. Es como en las plataformas digitales, cuando te dedicas a Uber, Didi, este tipo de plataformas, lo cambiaron apenas, ahorita ya todos están al 2%, pero va del 2 al 8%, dependiendo de tus ingresos. ¿Ok? Bien. Entonces, es lo que... y también la otra, por ejemplo, más tajante y más directa. Si tú no facturas un gasto, tú pudiste ver, y eso me pasa muy seguido, y anteriormente más, no sé por qué, yo creo que es porque les empiezas a explicar a tus clientes que todos sus gastos los tienen que facturar, sean o no sean deducibles. Obviamente los que son deducibles cada mes pues son los que tomas en cuenta, pero para quitarte de broncas es que factura todo. Ya sabré y ya te diré y ya te explicaré por qué sí son deducibles estos, por qué no son deducibles estos otros, ¿sí? Y algunos se van con la finta y hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, había un cliente que compraba pura ropa de marca, independientemente que no fuera de marca, la compraba en Suburbia, Liverpool, Palacio y todo, y gastaba pues, buen dinero en ropa, ¿no? Entonces, de momento, pues él esperaba que no pagara tanto de impuesto. Él me acuerdo que su régimen de actividad empresarial, pues hacía sus declaraciones cada mes. Y pues obviamente él al gastar, facturar tanto, ¿no? Él esperaba que una de dos, o que no pagara nada de impuesto, o que le saliera menos un ISR o un IVA a favor. Y yo le explicaba que no todas las cosas son deducibles. Para unas personas sí, por ejemplo, afortunadamente para un arquitecto, la ropa de mezclilla sí le aplica para deducibilidad. Un arquitecto, un ingeniero, ¿sí? Independientemente de que sea de marca la ropa o no. Si tú tienes factura, es deducible, ¿sí? Ahora, digo, tampoco vamos a meter 100,000 pesos de pantalones, ¿verdad? O sea, es lógico. Pero, por ejemplo, para abogado, un abogado que independientemente de que gaste mucho o poco, de que compre ropa de marca o no, si hay una factura de por medio de pantalones de mezclilla o ropa que a lo mejor es hasta de mujer, ¿no? Para su familia, sus hijas, su mamá, no es deducible, ¿sale? Incluso eso casi para nadie. O sea, si tú le compras ropa a tu mamá, tu papá, sobrinos, hijos, esposa, pues chido, qué bueno. Pero aunque te haya factura de por medio, no es deducible. ¿Por qué? Porque no es un gasto estrictamente indispensable para el desempeño de tu profesión o oficio. Entonces, son esa serie de requisitos que se deben cumplir para que los gastos mensuales sean deducibles. Ahora, hay gastos personales que son solamente aplicables para personas físicas que se utilizan cada año, que se aplican cada año y que si tú los facturas en la plataforma del SAT, automáticamente ya aparecen precargados. ¿Cuáles son? Son los que vamos a ver a continuación en un momento. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Carmen, Clara, Isaac, Jesús, Javier, Senatos, Jesús. Bueno, maestro Jorge, Luis Gustavo y Maday. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, pregunta? Ok.
Este tema, estos temas, ¿no?, de personas, impuestos, impuestos, personas físicas y personas morales, es básicamente el pan, es el pan del contador. O sea, y para mí esto me apasiona mucho porque es lo más, para mí, repito, es lo más chido, lo más padre. ¿Sí? Si en algún momento te gusta, te late otra área de la carrera de contaduría, adelante. Todas son y tienen su chiste. ¿Sí? Costos, auditoría, finanzas, ¿sí? Desde luego la misma contabilidad. Y para mí el aspecto fiscal es de lo más solicitado, pues. ¿Sí? Pues bueno, aquí tengo una pregunta, vamos a ver. Ah, un comentario. Ok, Madai, seguimos. ¿Me puedes apoyar, por favor? Madai Cervantes, Madai. Esto para les gusta. Así está. Bueno, Adelante, Madai. deducciones personales. Son los gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Es decir, son cantidades que se pueden restar a los ingresos que son las bases, la que se aplica la tasa de impuestos sobre la renta, ISR. Lo anterior se hace para disminuir el pago de ISR que tienen que realizar los contribuyentes como parte de su declaración anual o para generar un saldo a favor o aumentar acumulable. Aumentario. Carlos, ok. Sí. Gracias, Madai. ¿Me puedes rectificar y corregir tu nombre en dado caso? ¿Es Madai o Madai? Madai, profe. ¿Con acento en la I? Bueno, es que Es que no lleva sí acento, soy pero sí se Madai. pronuncia así. Sí soy Madai. Sí eres Madai. Sí, Y yo no sé cómo se pronuncia mi nombre. Ok. es que siempre me decían Madai en mi casa, ¿no? Pues desde chiquita. Pero Ah, pues no es Madai porque no tiene acento. que no tiene Entonces sí es Madai. acento. No acento cómo cambia las cosas, ¿verdad? Y más Sí, error escritas. de mi acta. Y culturalmente hablando, así como de cultura general, haciendo una pausa. Obviamente yo de niño no sabía que mi nombre Josué llevaba acento en la E hasta que lo leí en la Biblia y en otros escritos, ¿no?, en otros lugares, en otras partes. Y es como decir acá, no sabía que mi nombre llevaba acento, ¿no? Y aunque no llevase acento no sé qué regla gramatical aplique, que es cuando la vocal fuerte y la vocal débil, ¿no?, van juntas, pero las palabras terminan con vocal, etc., lleva acento, pero se pronuncia igual. Es decir, aunque mi nombre no llevara acento, se pronunciaría Josué, ¿no? Pero por regla gramatical debe llevarlo, una palabra terminada en vocal. Bueno, en fin. Las deducciones personales son los gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Ok. Puntos finos. Las deducciones personales, reitero nuevamente, solamente aplican para personas físicas, independientemente del régimen en el que estés. Obviamente las que casi no utilizan estas deducciones personales son las personas que están en el régimen de incorporación fiscal, porque no hacen declaración anual, ¿sí? Bueno, al menos si lo hacen, pero no están obligadas. Y los ingresos acumulables se refiere a todos los ingresos que obtienes o percibes de todos los regímenes en el que estés, ¿sí? Es decir, todos los ingresos que hayas obtenido o que vayas obteniendo a lo largo de un año, ¿sí? Y que no nada más sean por sueldos y salarios, sino a lo mejor porque estás en el régimen de sueldos y salarios, y estás en el RIF, y estás con el régimen de arrendamiento, ¿sí? O porque estás dado de alta como actividad empresarial y tienes un negocio y además tienes un negocio de una miscelánea, un abarrotero, un mini super, y además pues te dedicas a tu profesión, ¿no? Pues pides facturas. Entonces, esos gastos se llaman acumulables, ¿no? Las deducciones personales solamente se restan cada año.
Tú puedes facturarlas en junio, julio, agosto, marzo, enero. De hecho, en alguna ocasión tuve una factura bueno, valga la redundancia, ¿no? Facturé en enero ese gasto y era un gasto personal, era una deducción personal. ¿Cómo puedo saberlo? Ahorita lo vamos a ver. Pues, ejemplos que les puedo dar o mencionar son, por ejemplo, gastos médicos. Tú vas al médico, facturas la consulta y no es deducible en el mes, es deducible hasta que hace la declaración anual. Ojo con eso. Son poquitos, son de ser, el SAT te puede manejar unos 12, ahorita vamos a ver 8 de los principales, en este link que tienen aquí en esta misma presentación. ¿Ok? ¿Para qué se ocupan las deducciones personales solamente aplicables a personas físicas? Lo anterior se hace para disminuir el pago de ISR que tienen que realizar los contribuyentes como parte de su declaración anual, es decir, solo es en la anual, ¿no? O incluso para generar un saldo a favor, o aumentar ese saldo a favor, ¿sí? Casi todas las personas físicas que están en el régimen de sueldos y salarios, ojo, digo casi todas, me atrevo a decir que más del 80%, recibe un beneficio, es decir, una devolución de impuesto de ISR, un saldo a favor, ¿sí? Dentro de las deducciones personales que a mí más me han tocado llevar a cabo y realizar para mí mismo es gastos médicos, intereses hipotecarios, es decir, cuando compras una casa y la vas pagando año con año, los intereses por esa casa son deducibles, las donaciones, los gastos del dentista, anteojos para quienes tienen hijos o ellos mismos, para sí mismos, o para tu esposa, pareja, concubina, pueden ser deducibles también las colegiaturas. De hecho, son deducibles las colegiaturas también. Pero ahorita vamos a ver los límites y los montos, ¿no? Ojo, claro, importante, esto sí me gustaría que lo anotaran en su libreta, les doy 3 minutos para que lo anoten y recaptemos la diferencia. Las deducciones autorizadas son diferentes a las deducciones personales. Las deducciones autorizadas son los gastos que las autoridades tributarias han determinado que pueden disminuirse de los ingresos obtenidos para pagar menos impuestos y son más aplicables tanto para personas físicas como para personas morales. ¿Ok? Y las deducciones personales solamente son aplicables a las personas físicas cada año. Y las deducciones autorizadas son para ambas y son cada mes. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí, hasta este momento, estimados alumnos. Cópienlo. Esto tiene fundamento en el artículo 25 de la ley del ISR. Fíjense que les comento, este régimen de confianza, que se llama régimen simplificado de confianza, es bueno, sí lo veo de cierta parte con cosas positivas. Yo veo que se quiere implementar algo como lo que he imaginado y he pensado. No sé por qué en algún momento he llegado a pensar cosas, como visualizar cosas, y no sé si yo profeta, ¿verdad? Pero como que llegan a pasar. Claro ejemplo, es lo que yo les decía. A partir de los 18 años, yo me imaginaba, ¿no? Hace años incluso, que iba a llegar un momento en el que a todos nos iban a obligar a tener el RFC. Y se está cumpliendo, ¿sí? Cumples tu mayoría de edad, debes tramitar tu RFC. Aunque no generes, aunque no trabajes, aunque no percibas ingresos.
te lo van a exigir en algún trámite. ¿Ok? Eso es bueno y eso es válido, y yo creo que lo han solicitado porque en algún momento me he encontrado, teniendo conocidos, personas, familiares, amigos, donde me han dicho, oye, no sé mi RFC. Y ya tienen pues una edad, pues no tan avanzada, pero sí están grandes, 25, 30, 40 años, ¿no? ¿Cuál es mi RFC? Obténlo, ¿no? Algunas personas se van con la finta de que hay aplicaciones que te dan un RFC, te lo dan incluso ya con homoclave, pero no es verídico, no es legítimo. Es decir, si tú das ese RFC para algún trámite puede ser válido, pero ya para facturar no. Porque el único RFC con homoclave legítimo, verídico, válido, es el que te da el SAT. Y a fuerza tienes que ir, bueno, a fuerza en estos días, en esta época, en estos meses, porque de hecho podías tramitar, era muy fácil, podías tramitar tu RFC con CURP desde el portal del SAT. Ahorita ya no, ahorita tienes que ir a fuerza, tienes que sacar una cita y tienes que tramitar tu RFC. ¿Sí? Llegó el momento, llegó el día, y a lo mejor todavía no todos lo tienen, pero a fuerza va a llegar un momento en el que todos lo van y lo vamos a tener, porque te lo van a pedir para algún trámite, por muy sencillo que parezca, desde la cartilla, pasaporte, desde luego un trabajo, ¿no? Bien, esa es una. La otra, en Estados Unidos se maneja un régimen en donde nada más es como, no tienes tanto de ingreso, no me interesan tus gastos. Ya es como cosa tuya, yo creo que tuya lo que gastas o no. Pero hay un tabulador, ¿sí? De tanto porcentaje o de tanto ingreso me vas a poder hacer tu porcentaje. Y no te excedas y sé honesto, porque si no, entonces ahí sí te cae la ley, ¿no? Y te va peor. Eso también ya se está cumpliendo con el régimen de confianza. Y a la vez también en su momento, cuando comenzaba el RIF, yo dije, esto no va a durar para siempre. Yo dije, el RIF no va a durar para siempre, va a llegar un momento que va a desaparecer. Y se cumplieron como se están cumpliendo las dos cosas al mismo tiempo. El RIF está desapareciendo y el régimen de confianza está tomando un modelo a mi consideración como el de Estados Unidos, que no hay tantos impuestos y los impuestos a los ingresos son directos, sin tomar en cuenta tanto los gastos, las famosas deducciones que estamos viendo. ¿Sí? Bien, casi ya por último y para finalizar la presentación, las deducciones personales, que solamente aplican, repito, para personas físicas, se encuentran en el artículo 151 de la ley del ISR. De acuerdo con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, en su declaración anual, las personas físicas tienen derecho a presentar las siguientes deducciones personales. Agregamos algunas recomendaciones. Aquí está el link, ustedes lo pueden ver y yo les comparto la pantalla de ese link, de ese artículo. ¿Ok? La presentación, básicamente aquí ya estamos finalizando. Tenemos buen tiempo para analizar las primeras, completar el día jueves o retomar, ¿no? Retomar en donde nos hayamos quedado y un poquito más atrás el día de hoy y retomarlo y completarlo, finalizarlo el jueves, ¿ok? Entonces, les comparto, este es un artículo meramente, lo pueden encontrar incluso hasta en la página del SAT, pero esta página de el economista o el contribuyente son bastante confiables, ¿ok? Ojo, está ligeramente, pues sí, un año atrás, estamos en 2022, pero sigue siendo la misma esencia y esto no cambió con las reformas fiscales, ¿sí? Las deducciones personales son los gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables, ¿ok? Vamos a ver. Las personas físicas obligadas tienen hasta el último día de abril, es decir, hasta el 30 de abril, para presentar su declaración anual. Esto, que en 2020, en 2021, en 2022, ¿sí? El límite es el 30 de abril, independientemente del día que caiga, ¿no? Yo les comento algo. Hace años, fue todavía en 2000, no recuerdo si en 2018, 2019, antes de la pandemia,
Después del 30 de abril, como veían la demanda y a veces el sistema del SAT no da para más, hay mucha saturación, daban prórrogas de hasta 15 días. ¿Okay? Durante la pandemia, o sea, ya que fue en 2019, 2020, perdón, en 2020 daban prórroga hasta de 2 meses. 2 meses para personas físicas que hayan tenido saldo a favor. Y hasta el 31 de julio, me parece, para personas que hayan salido con un saldo a pagar. ¿Okay? Recuerden esto, las personas morales declaran en marzo del año posterior inmediato siguiente, las personas físicas en abril, igual, del año inmediato posterior siguiente. Le digo con toda esa redundancia para que quede claro, ¿no? Es decir, el año 2021 ya acabó, pero ese año 2021 las personas físicas tantito. El año 2021 ya terminó, pero tanto personas físicas como morales, principalmente las morales y las físicas obligadas a declarar, declaran en 2022, es decir, en este año, todo lo de 2021. Y es por eso que digo, o el año inmediato posterior siguiente, ¿no? Las físicas tienen del 1 al 30 de abril, las morales del 1 al 30 de marzo, 31 de marzo. Antes de prórrogas, desde luego, y las físicas, las morales, por lo regular, cuando declaran a destiempo, sí pasan a perjudicar un poquito a las personas físicas, porque, imagínate, una persona moral que tiene trabajadores, ¿no? Declara a destiempo, le pide una buena multa, porque las físicas ya tienen que empezar a declarar en abril, y si la moral es una de esas, es tu patrón, y no declarado, y tú quieres declarar para ver tu devolución, no te va a llegar, y eso es bien gacho, está bien feo, ha tocado, y luego así como de conta, usted no puede hacer algo, usted no puede echar a mafia, es que el sistema no te permite declarar porque tu patrón no declaró bien, o no declarando ni siquiera, ¿no? Eso hablando de cuestiones fiscales. De hecho, las personas morales, incluso las físicas que tienen trabajadores, deben declarar una famosa prima de riesgo del IMSS, que es en febrero de este año también, para actualizarla de 2021. Bueno, la que fue en 2021, ¿ok? Entonces se actualiza en este año y se declara la prima de riesgo en IMSS en febrero de este año, ¿no? Febrero de cada año. Así como en marzo y abril, para personas morales y físicas, respectivamente, de cada año se declara la anual. Ahora, en pandemia, siendo la prórroga de hasta 2 meses, el año pasado también me parece que hubo prórroga. Prórroga es dar más tiempo sin que te multen, ¿no? Sin que tengas que pagar recargos o actualizaciones o que te llegue una multa. Entonces, hay que estar muy al pendiente de eso porque este año seguramente va a pasar algo similar. Deducciones personales. De acuerdo al SAT, ¿me puedes ayudar, por favor, Clara Alejandra? Clara Alejandra. Clara Alejandra. Bueno, a ver, lo leo y D es la 1, ¿sale? De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, su declaración anual, las personas físicas tienen derecho a presentar las siguientes deducciones personales. Esto es lo que veíamos parte de la diapositiva, pero esto ya no, ¿ok? Gastos médicos, anoten, por favor, sí, anótenlo, me gustaría mucho que lo anotaran. Ok, no te preocupes, Clara. Gastos médicos, es más, incluso lo pueden hacer como cuadro sinóptico, ¿eh? Gastos médicos. A ver, dentro de los gastos médicos, ¿qué es lo que a lo que se refiere o lo que abarca? ¿Me puedes ayudar, por favor? Bueno, ahorita no. Jesús Javier, a ver, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, pero a ver, acá. Yo preguntaré si se alcanza a escuchar o no. De gastos médicos, sí, por favor. Todos los puntos, todos. Número 1. Honorarios médicos.
dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Son deducibles solo si son prestados por personas con título profesional, legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Punto 2. Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales. 3. Honorarios a enfermeras, análisis o estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación del paciente, prótesis, Y, ajá, compra de lentes ópticos graduados para corregir sí, adelante. defectos visuales. Los lentes son deducibles hasta por un monto de 2.500 pesos, siempre que se describan sus características en el comprobante o se cuente con diagnóstico de un oftalmólogo o optometrista. Ok. Bien. Gracias. Bien. Tenemos honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Todo lo que tenga que ver con el área de la salud, o prácticamente casi todo. Nutriólogos, psicólogos, médicos, maxilofaciales, dentistas, son deducibles solo si son prestados por una persona con título profesional. Esto tiene cierta lógica, de hecho mucha lógica y mucha coherencia, porque pues para empezar, no creo que alguien quiera ir con alguien que no es como titulado, ¿no? En segunda, si no es titulado, por lo tanto, difícilmente le pueden dar un RFC con un régimen de actividad profesional, actividad empresarial y profesional. Sería básicamente un delito. Es un delito, de hecho. No hacerte pasar por un médico, no tiene cédula, no tiene título, lo que tengas un consultorio súper imponente y así, no, sí podrías facturar, pero es un delito porque esas personas deben tener un RFC. ¿Vale? Quiero pensar, y no sé si se va a hacer en realidad también, pero las personas que se dediquen y que tengan este régimen de actividad empresarial y profesional, en dado caso se dediquen a su profesión, les pidan ya el SAT, o sea, el sistema del SAT, su cédula y su título en algún momento dado. ¿Sí? Porque pensándolo bien, cualquier persona podría hacerse pasar por médico, incluso hasta podría pedir facturas, ¿no? Nada más era de tener el RFC, el SAT, sacar su RFC, y sin problema. Pues para la otra persona, pues es un gasto deducible, personal, ¿no? Un gasto personal deducible. Pero pues la salud está de por medio, ¿no? Esa persona. Imagínense que un arquitecto, un abogado, un contador diera consultas médicas. Claro que podría, ¿no? Pero también para eso están las claves del SAT. ¿No? Que de momento dice, ok, me dices que tienes honorarios contables, me dices que tienes honorarios de abogado y que tienes honorarios médicos, ¿qué está pasando ahí? Digo, lo más real que podría suceder ahí es que tuvieras las tres profesiones, ¿no? Pero sí, yo hasta el momento no he conocido a alguien que tenga más de tres profesiones, que las ejerza todas, pero bueno, podría llegarse a dar el caso, ¿no? Gastos hospitalarios, medicinas incluidas en facturas de hospitales, es decir, por fuera las medicinas no son deducibles, pero ¿qué pasa si de momento te enfermas y te vas a un médico privado, ¿sí? Y te manda medicinas, cuando las medicinas las compran por fuera, pues por una farmacia, y esas las podrían ser deducibles mensualmente, ¿sí? Porque solamente son deducibles las medicinas incluidas en facturas de hospitales, ¿ok? Eso se refiere como gastos hospitalarios y medicinas. Honorarios de enfermeras, desde luego, si contratas a una enfermera para que cuide a tu papá, tu mamá, o a ti mismo, tu esposa, si la enfermera tiene un título y cédula profesional, entonces, desde luego que vas a confiar en ello, ¿sí? Y pues ella tendría que estar dada de alta en el SAT para que te pueda facturar, ¿sí? Sí, y pasa algo al revés, ¿no?
¿Qué pasaría si la enfermera es titulada, tiene cédula, pero no está dada de alta en el RFC? Pues simplemente no va a poder facturar a cierre. Y ahí viene como que el detalle, ¿no? Que tú podrías decir, oye, pero yo necesito factura. La enfermera dice, pues yo sí quiero facturar, pero no estoy dada de alta. Pues date de alta. ¿Sí? O también llegar a la otra, al otro acuerdo, que es decir, ¿sabes qué? No estoy dada de alta, no puedo facturar, no importa, cuídalo. Bueno, no pasa nada. Simplemente ese gasto ya no se podría facturar y por lo tanto ya no sería un gasto personal deducible. ¿Estamos? Análisis o estudios clínicos, siempre y cuando ya factura de por medio, ya saben, todos estos gastos son deducibles. De hecho, los honorarios son facturas de los profesionistas. ¿Sí? Compra o alquiler del aparato de restablecimiento o rehabilitación del paciente, todo eso es deducible, siempre y cuando esté facturado, ya saben, al igual que las prótesis. Y esta parte es importante, ¿eh? Dice, compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales. Los lentes son deducibles hasta por un monto de 2.500 pesos. Esto, pues, no lo deja tan en claro la ley, pero es como que los lentes, no importa si tu armazón es de 5,000, 6,000 pesos, 7,000, más aparte tus micas, tú puedes comprar lentes de 15,000, 20,000. Solamente son deducibles 2.500 pesos. Y siempre que se describan sus características en el comprobante o se cuente con el diagnóstico técnico o de optometrista. Si tu lentes, aún con todo y el armazón, cuestan 2,000 pesos, pues los 2,000 pesos son deducibles. Y cuestan 2,499, eso es deducible. Pero si ya son más de 2,500, ya no es deducible los demás, solamente hasta 2,500. Entonces, pues ya cada uno verá sus intereses, su capacidad de pago, ¿no? También para adquirir si le conviene un lente más caro o nada más por ese monto. ¿Ok? Bien, realmente lo que importa, bueno, no es la salud visual, no importa la marca del armazón, sino que la mica sea muy funcional, ¿no? Que te proteja, que eso tenga antirreflejante y darle mayor prioridad a la mica a las personas que utilizamos lentes. ¿Cuáles son las recomendaciones para este tipo de gasto personal? ¿Me puedes apoyar, por favor, Isaac? Isaac, nada más leyendo los puntos de las recomendaciones. No podrás deducir el 100% de tu factura cuando incluya otros conceptos no deducibles como compra de flores, café, etc. No podrás deducir las medicinas compradas en farmacias. Estos gastos son deducibles cuando hayan sido efectuados para el contribuyente, su cónyuge o concubino, sus padres, abuelos, hijos o nietos. Gracias, muchísimas gracias. 3 puntos importantes. Si incluyes flores, café ahí en la factura del hospital o algo, pues obviamente eso no es deducible, ¿sí? Y se tendría que rescatar y ver y desglosar, descajar correctamente cuáles son los gastos que sí son deducibles, porque pues, las flores, el café, el pan, el desayuno, eso no es deducible. No podrás deducir las medicinas compradas en farmacias, no en los gastos personales, pero sí puedes facturar en farmacia y hacerlo deducible de manera mensual, ¿sí? Ahora, estos gastos, como yo les decía, les comentaba, son aplicables para tu familia, ¿sí? Y para ti mismo, desde luego. Y son gastos muy comunes en las deducciones, bueno, son gastos muy comunes en los personales, en la clasificación de gastos personales. Gastos médicos sí es muy utilizado. Primas por seguros de gastos médicos, esta casi no, pero sí me ha tocado. Los contribuyentes que adquirieron un seguro de gastos médicos podrán deducir las primas. Tú puedes contratar un seguro de gastos médicos mayores o menores y esto es deducible, pero hasta la anual. ¿Me puedes ayudar, por favor? Este es, pues, un poquito más rápido. Luis Gustavo, andarás por acá nada más. Los gastos o los primas por seguros de gastos médicos, tú contratas un seguro de gastos médicos y eso es deducible. Pero, ¿qué nos recomienda el fisco?
Claro, profesor. Recomendaciones. En la declaración anual se debe aplicar dentro del tipo de deducción las primas de seguros de gastos médicos y no como un gasto médico. Cuando se realicen este tipo de gastos, se deben revisar las facturas para cerciorarse que el concepto facturado sea claro y corresponda a la prima de seguro de gastos médicos que esté contratando. En el campo del uso del CFDI, se debe indicar que se trata de primas de seguros médicos. Estos gastos son deducibles cuando hayan sido efectuados para el contribuyente, su cónyuge o concubino, sus padres, abuelos, hijos o nietos. Y ya. Muchas gracias. Son nada más como que, mira, es deducible, pero estos puntos finos los tienes que seguir. Tipo de deducción, primas de seguro de gastos médicos, porque si se pone otro concepto, entonces se va a confundir con gastos médicos, ¿sí? Entonces, una cosa son los gastos médicos y otra cosa es la prima de seguro por gastos médicos, ¿sí? De hecho, en el campo de uso de CFDI, se debe indicar que se trata de primas por seguros de gastos médicos. Porque el uso del CFDI muchas veces lo podemos por definir, adquisición de mercancías o gastos en general. Hay muchos conceptos, pero el que se debe utilizar para primas por seguros de gastos médicos es primas de seguros por gastos médicos o de gastos médicos. Estos gastos son deducibles, ya sabes, para ti, para tu esposa, tu concubino, cónyuge, se pronuncia cónyuge, padres, abuelos, hijos o nietos. ¿Ok? No es común porque casi nadie contrata, pues si me ha tocado, y pues hay que tomarlo en consideración, hay que tomarlo en cuenta. Tercer punto, educación, colegiaturas. Son deducibles las colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios, desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente. Por los montos siguientes, aquí lo malo es que nomás es hasta bachillerato, ¿sí? Y una carrera técnica, nada más. Estos son los montos, límite anual de deducción. Preescolar, 14,200 pesos anuales. Primaria, 12,900. Secundaria, 19,900. Profesional técnico, 17,100. Bachillerato o su equivalente, 24,500. Son los topes, son los montos. Ojo, hay que tener solamente en consideración que estos montos pueden llegar a variar cada año, pero la esencia es la misma. Tenemos que, a ver, para 2022, ¿cuáles son los topes de las colegiaturas para deducción personal? Pues puede ser que haya, en teoría, puede aumentar, ¿sí? No tienden a disminuir, sino a aumentar estos topes, ¿sí? Por así llamarlo, estos topes, estos límites. Ahora, el pago de transporte escolar también es deducible, pero solo cuando sea obligatorio, cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto de colegiatura, ¿sí? Transporte escolar es deducible, pero siempre y cuando solamente sea obligatorio, aunque pues es básicamente lo mismo, ¿no? Que para todos los alumnos se incluya dicho gasto de colegiatura. ¿Me puedes apoyar, por favor? Regresamos, volvemos. María, Carmen María. Recomendaciones para este tipo de deducción personal. Para hacer efectivas las deducciones de educación, se debe contar con el comprobante de pago correspondiente. Puede revisar los datos que debe contener el comprobante. Cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal por una misma persona por servicios de enseñanza correspondiente de 2 niveles educativos. El límite anual de deducción que puedes disminuir es el que te corresponde al monto mayor de los 2 niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició. El siguiente. Sí, por favor. En el caso de colegiaturas, se puede deducir los pagos realizados para el contribuyente y en su caso su cónyuge, concubino y ascendentes o descendientes en línea recta, siempre que estos no perciban ingresos que excedan el valor de la unidad de medida. Y no alcanzó a ver lo que dice hasta abajo. Y actualización UMA, anual equivalente, y sigo leyendo todo. ¿Sí?
Ah, en el caso del transporte escolar solo se puede deducir los pagos realizados ah, para los descendientes del contribuyente en línea recta. Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no pueden ser deducibles. Muchas gracias. Vamos de abajo para arriba. Inscripción o restricción, aunque haya factura, no es deducible. En el caso del transporte escolar, solo se pueden deducir pagos realizados para los descendientes, o sea, para los hijos del contribuyente, para nadie más. En el caso de las colegiaturas, se pueden deducir los pagos realizados para el contribuyente, y en su caso, esposa, concubina, padres, hijos. ¿Por qué es ascendientes o descendientes en línea recta? Porque son padres e hijos. ¿Cuáles son los laterales? O los que no son en línea recta, pues son primos, tíos, sobrinos. ¿Okay? Siempre que estos no perciban ingresos que exceden el valor de la UMA, ¿no? De la UMA actual, de la UMA anual, equivalente a 31.693. Es decir, que si a quien tú le estás pagando una colegiatura, llámese padre, madre, hijo, hijos, ¿sí? Ya trabajan también y reciben un sueldo anual equivalente a 31.693 pesos, pues ya no aplicaría esa deducibilidad. ¿Okay? También cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal por una misma persona, por servicios de enseñanza, o sea, educativos, el límite anual de deducción puedes disminuir, es el que corresponde al monto de los dos niveles, al monto mayor. Es decir, tú tienes un hijo que iba en la primaria y ustedes saben que de julio a agosto cambian de grado, ¿sí? Es decir, iba en la primaria y ya pasó a secundaria. Entonces, por la primaria son 12.900, por secundaria son 19.900, o sea, 7.000 pesos más. Y obviamente sigue en una escuela de paga, en una escuela privada. Entonces, el monto que puedes deducir es el mayor en ese año, que pues cambió de grado, ¿no? Ya terminó su primaria y tú podías deducir hasta este monto, pero ya pasó a secundaria y puedes deducir hasta este monto. Sí, de todos modos, las buenas noticias es que el SAT ya lo tiene precargado y lo tiene registrado siempre y cuando lo registres y lo factures correctamente. Ahora, esto es por cada hijo, ¿eh? Esto es por cada hijo. ¿Esto qué quiere decir? No lo expresa la ley, pero en principio, si tienes un hijo en kinder y en secundaria, entonces, por el hijo de kinder puedes deducir esta cantidad y por el hijo de secundaria esta cantidad. ¿Sí? O sea, sí hay una deducibilidad mayor. Por eso que las colegiaturas sí son importantes, sí son gastos deducibles personales, ¿sí? Que se aplican cada año. Esta es la que, pues, bueno, no nos gustaría, y a lo mejor casi nadie toma en cuenta, la verdad que me ha tocado una persona física que diga, ay, sí, yo quiero facturar los gastos porque se murió mi papá, mi mamá, mi familiar, ¿no? O sea, de que se puede, pero yo de momento no he tenido ni en el portal del SAT, con algunos de mis clientes que tienen la obligación de declarar anualmente, pues este gasto, este tipo de gasto, ¿no? ¿Me puedes ayudar, Jesús Javier? Tanto ¿a qué se refiere, qué son y las recomendaciones? Yo creo que, bueno, sí, seguimos. Son deducibles los gastos funerarios del cónyuge o concubino del contribuyente, así como los de sus padres, abuelos, hijos y nietos. Los pagos se pueden realizar por cualquier medio, pero se debe contar con las recomendaciones. Debe evitar deducir servicios funerarios, planes de previsión, seguros de vida y gastos funerarios, porque únicamente son deducibles los gastos producidos en el año y gastos de seguro. En el campo de uso del CFDI debe indicar que se trata de gastos funerarios. Correcto, muchas gracias. Entonces, siempre y cuando haya factura, y sea por hijos, abuelos, padres, nietos, esposo, esposa, es deducible. En teoría, bueno, híjole, pues podría ser del contribuyente, pero si el contribuyente mismo ya falleció, pues ya que se hace, ¿no? Debes evitar servicios
funerarios que pagues que sean a futuro, porque esos no son deducibles hasta el momento en el que ocurre, o sea, en el año, ¿no? Y pues la otra recomendación es que la factura salga con el uso de CFDI, gastos funerarios. Ese concepto también existe y la verdad yo casi no, creo que nunca lo he utilizado. Pero bueno, por algo existe, ¿no? CFDI, comprobante fiscal digital, no sé lo que quiere decir, o sea, es lo mismo. CFDI, comprobante fiscal digital, factura, en el caso de un profesionista, recibo de honorarios, es un CFDI, también es lo mismo. ¿Sí? Y vamos a comenzar a leer, vean, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, son 9. Me gustaría comenzar a leer nada más esto de los intereses por créditos hipotecarios y el día jueves de retomar todos, pero pues culminar con todos también. ¿Sí? Bien. Intereses por créditos hipotecarios. Cuando tú compras una casa a Infonavit, Fobiste o por el banco, los intereses que tú pagas por esa casa son deducibles. Y fíjense, sí me ha tocado, les comento, en años anteriores, un conocido que me pidió que hiciera su declaración, y yo vi que este tipo de gasto personal era el que más tenía mayor monto, es decir, el más elevado, por el que había pagado más. Entonces, su devolución llegó, lo hice en 2 ocasiones, alrededor de 10,000 pesos le dieron, alrededor de 10,000 pesos le devolvieron, ¿sí? Entonces, sí es, de hecho estaba obligado, él trabajaba en Volkswagen y sus ingresos rebasaban los 400,000 pesos. Y de hecho, en una de esas ocasiones, no recuerdo en cuál, en la segunda, cuando hizo su declaración, su ingreso anual no sobrepasó los 300, no sobrepasó los 400,000 pesos, pero al saber que está pagando intereses hipotecarios, intereses por créditos hipotecarios, desde luego, aunque no está obligado, pero hizo su declaración y le devolvieron. O sea que yo vuelvo y repito mucho esto para que quede claro y nunca se nos olvide. Hay personas, y así yo creo que somos muchos, pero bueno, no hacen su declaración porque sean incumplidos o porque, ay, el fisco, el SAT, no, sí tengo que cumplir. No, estamos honestos. Muchas personas hacen, y siendo principalmente personas físicas por sueldos y salarios, que son los que más se benefician, y está bien porque es su dinero. Declara por esperar una devolución, ¿no? Y está bien, pero no es por así, por ser honesto, ya, fisco, no ser cumplido, patriótico, no. Porque incluso hay personas que me ha tocado que no hacen su declaración, pero no les dan una devolución porque no les salió, y ya le están mentando la jefa del SAT, que el SAT entonces no me devolvió, a ver, aguanta, no siempre te va a devolver, o sea, te va a devolver dependiendo tus ingresos, dependiendo los gastos personales que hayas tenido, ¿sí? Y los otros factores. Pero el que el SAT sí devuelve mucho, y más a los personas por sueldos y salarios. Yo creo que devuelve a 7, 8 de cada 10 personas, pero no a todos, y pues va a haber excepciones donde no haya una devolución de impuestos. No, me acuerdo que una vez a mi papá le devolvieron 200 pesos, y, 200 pesos para los chescos, ¿no? Nada más, para los frijolitos del día. No se rechazan, pero pues hay personas que sí, por tener este tipo de deducciones personales, se les devuelven mucho más. Ojo, que cuando este tipo de deducciones se acaba, su devolución, una de dos, o deja de ser, o ya les devuelven muchísimo menos de lo que le venían devolviendo año con año. Es decir, cuando ya acabas de pagar tu casa, si te esperas que te devuelvan los 8,000, 10,000, 12,000 pesos que te devolvían cada año por estar pagando tu casa, por estar pagando tus intereses por créditos hipotecarios,
pues obviamente ya no vas a recibir la misma cantidad, ya se acabó, ya pagaste los intereses, ya pagaste tu casa y pues nada más vas a recibir, si en dado caso te llega a devolver el SAT, pues lo correspondiente, ¿no? Son deducibles los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios, crédito hipotecario en beneficio de una casa, destinados a la casa habitación del contribuyente, contratados con el sistema financiero, con el Infonavit o Fobiste, siempre que el crédito otorgado no exceda de 750,000 UDIs. Tarea, investigar cuánto equivale una UDI en este año. No la voy a subir al sistema, nada más investigalo para el día jueves poder traducir en pesos este monto, ¿no? Si sé que una UDI vale tantos pesos, entonces multiplicado por 750,000 ya podríamos saber cómo, de cuánto debería ser el valor de esa casa. ¿Ok? Bien. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. Duda o pregunta, Carmen. Jesús Javier. Todo bien. Excelente. Pues si no hay dudas por allá. Todo bien, profe. Preguntas. Excelente. Dios mediante nos estamos viendo el día jueves. Nos estamos escuchando. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao. Gracias, profe. Buen día a Excelente todos. día a todos. Luego. Gracias, profe.